Noticias de última hora, preste mucha atención. Así se planificó y ejecutó el asesinato de Fernando Villavicencio. Según la Fiscalía, alias Invisible y alias La Flaca, cabecillas de los Lobos, estuvieron detrás de la planificación y ejecución del crimen de Fernando Villavicencio. Durante la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, el 27 de febrero de 2024, la fiscal Ana Hidalgo expuso la acusación en contra de 6 personas por el asesinato de Fernando Villavicencio. La funcionaria relató detalles de la planificación y ejecución del crimen. Villavicencio, activista político y excandidato presidencial, fue asesinado el 9 de agosto de 2023, a la salida del antiguo Colegio Anderson, en el norte de Quito, donde había tenido un mitin político en el marco de la campaña electoral para las elecciones presidenciales de 2023. En ese sitio hubo 12 heridos más. Tras disparar y asesinar a Villavicencio, los implicados en el crimen intentaron huir. Pero el autor material, es decir, quien disparó al político, no lo logró. Se trata del colombiano David Castillo alias Cito, quien fue herido y murió minutos después en la unidad de flagrancia, también el centro norte de la capital. De inmediato, la policía se activó y empezó a investigar al resto de los responsables, quienes lograron huir. Tras revisar las cámaras de seguridad de una panadería cercana al Colegio Anderson, inteligencia policial identificó a un criminal conocido con el alias Chupado. Rastreando a este personaje, las autoridades llegaron a una casa ubicada en el sector de Monjas, en el oriente de la ciudad. En el allanamiento del lugar, los policías encontraron escondidos a 6 sujetos colombianos que en su poder tenían 13 teléfonos, 3 tabletas y drogas. Además, en el exterior de esa casa se halló un vehículo, sin placas, y a su interior una maleta. En esta, la policía encontró un fusil, un subfusil, 4 pistolas, 384 cartuchos de diferente calibre y 3 granadas de fragmentación de uso militar. Estos 6 sujetos fueron los primeros procesados por el asesinato de Fernando Villavicencio. Pero, el 6 de octubre de 2023, fueron asesinados en la penitenciaría del Litoral, en Guayaquil. Sus cadáveres fueron hallados en el pabellón 7, que estaba deshabitado, y, según la autopsia, fueron asfixiados. Desde la cárcel de La Tacunga, si bien estas personas colombianas fueron identificadas por la policía como los autores materiales del asesinato, es decir, los sicarios, la acusación de la Fiscalía estableció que detrás del crimen, en la planificación y logística, estuvieron los Lobos. Tras la muerte de David Castillo, un militar que estaba cerca de la escena del asesinato recibió un teléfono que habría pertenecido al tirador. Este militar, a su vez, lo entregó a la policía e ingresó a la cadena de custodia. En ese teléfono, tras la pericia de extracción de la información, los agentes hallaron llamadas y mensajes con un teléfono con número proveniente de Estados Unidos, que había sido identificado como INVE 1. Según el Ministerio Público, ese número era usado por Carlos Angulo L., identificado con el alias Invisible y como cabecilla de una facción de los Lobos. Invisible estaba detenido en la cárcel de Cotopaxi, pagando una condena por tráfico de armas, cuando se cometió el asesinato. Entre los teléfonos de Invisible y de David Castillo alias Cito, se intercambiaron varios mensajes la tarde y noche del crimen. Carlos Angulo, por ejemplo, escribió al sicario. Luego del hecho, en cambio, en el teléfono de David Castillo se hallaron 2 mensajes de audio que habían sido borrados minutos después de su envío. La Fiscalía señala a Carlos Angulo como quien ordenó el asesinato de Villavicencio desde el Centro de Rehabilitación Social Cotopaxi. Pero, ¿cómo la Fiscalía asoció ese número extranjero con alias Invisible? La clave es un video que Carlos Angulo había enviado la mañana del 9 de agosto de 2023 a David Castillo. En esas imágenes se observa una habitación con una cama, un hombre con un metal en su mano y otro hombre acostado. Tras el asesinato de Fernando Villavicencio, el 30 de agosto de 2023, la policía hizo un operativo en la cárcel de La Tacunga. Y,
tras una pericia de cotejamiento, se determinó que la habitación del video era una celda sin número de la cárcel Cotopaxi, que era habitada por Carlos Angulo. En ese lugar, además, se encontró un cepillo de dientes, una rasuradora y un peine. Estos objetos fueron sometidos a una prueba de perfilamiento genético. Esta prueba confirmó que esos utensilios habían sido utilizados por Carlos Angulo. Además, se determinó que el hombre que aparecía en el video con un metal en la cabeza es Luis P., otro detenido en la cárcel de La Tacunga. También, tras un pedido de información de la Fiscalía, WhatsApp informó que ese teléfono se había conectado a Internet a través de una dirección IP que fue provista por Magaspil, compañía que certificó que el servicio había sido instalado en la etapa de máxima de seguridad de la cárcel de Cotopaxi. Según la acusación de la Fiscalía, la planificación del crimen de Villavicencio estuvo a cargo de los Lobos, a través de dos de sus cabecillas: Carlos Angulo, alias Invisible, y Laura Castillo, alias Flaca. Flaca es señalada como quien preparó la logística del crimen, gestionando y entregando a los sicarios armas, municiones, camisetas, gorras, motos y vehículos. Además, Laura Castillo habría organizado varias reuniones previas. Una de estas ocurrió la noche del 8 de agosto, en una casa en el sector de la Ciudadela Ibarra, en el sur de Quito. En ese sitio se habrían reunido los sicarios y recibieron órdenes de Carlos Angulo, quien se conectó por videollamada desde la cárcel. Antes del asesinato, Laura Castillo ya era seguida por agentes antinarcóticos de la policía, ya que era investigada por liderar una presunta red de microtráfico de drogas que respondía a los Lobos. Horas antes del crimen de Villavicencio, Laura Castillo fue detenida en el Valle de los Chillos, a bordo de un vehículo robado que era manejado por Eri R., otro de los acusados. En ese carro se encontraron camisetas alusivas a la campaña política de la víctima. Además, las cámaras de vigilancia de la zona del crimen evidenciaron que ese mismo vehículo había sido observado la noche anterior recorriendo las inmediaciones del Colegio Anderson. El vehículo en el que se movilizaba Laura Castillo, conducido por Eri R., era custodiado por dos motocicletas, pero que lograron huir. Horas después, una de esas motos fue hallada abandonada cerca de la escena del asesinato. Una de esas motos era conducida por Víctor F., quien fue identificado por un testigo en las reuniones de planificación del crimen y es otro de los acusados. En más noticias, una coautora y 4 cómplices completan la lista de 6 acusados por el asesinato de Fernando Villavicencio. El candidato presidencial Fernando Villavicencio fue asesinado al estilo sicariato el 9 de agosto de 2023, luego de terminar un mitin político en Quito. Para la fiscal Ana Hidalgo, además de la participación de Carlos A como autor mediato del asesinato al estilo sicariato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, el 9 de agosto pasado, en el crimen también participaron como coautora Laura C. y como cómplices Eri R., Víctor F., Alexandra Che y Óscar Andrés F. Todos habrían intervenido en la planificación y la logística del asesinato del periodista y exasambleísta ocurrido en los exteriores de un coliseo ubicado al norte de Quito, donde terminaba un mitin político. Laura C., ecuatoriana de 23 años de edad, coautora. Para la Fiscalía, Laura C., alias Laura o la Flaca, habría facilitado la logística en cuanto a motocicletas, vehículos, armas, camisetas, gorras y dinero a todas las personas que participaron dentro del crimen de Fernando Villavicencio. Los seguimientos hechos habrían definido que ella también dirige una de las facciones del GDO Los Lobos y que era la persona encargada de proporcionar logística para el atentado. Según las investigaciones, la mujer habría organizado varias reuniones previas de dominación y planificación, además de que se habría encargado de reconocer los lugares donde iba a estar el candidato. Por ejemplo, Laura se habría sido vista en un vehículo Sportage de color blanco junto con Eri R. y Víctor F. un día previo al atentado. Una cámara de seguridad del lugar donde se concretó el crimen de Villavicencio los ubicó circulando con el vehículo de color blanco a las 23:03. El 9 de agosto de 2023, Laura se habría sido observada por un equipo antinarcóticos que la vigilaba por otro caso a las 13:10 y luego fue a Conocoto.
Inicialmente la moto que custodiaba al carro blanco en el que iba Laura C. era manejada por Eri R., pero luego él pasó a ser conductor. Víctor F., en cambio, conducía una moto que los escoltaba. A decir de la fiscal Hidalgo, otras motos se dieron a la fuga aquel día, pero una de estas motos fue encontrada en los alrededores donde se dio el crimen de Fernando Villavicencio. Otra moto también fue reconocida por un agente antinarcóticos que investigaba un tema de narcotráfico. Dentro del proceso investigativo, en la moto abandonada cerca de una farmacia localizada en la zona donde se dio el asesinato del candidato presidencial, luego de pericias realizadas, se encontró una huella dactilar que pertenecía al colombiano Andrés M., otro de los procesados que fue asesinado en la cárcel en Guayaquil el 6 de septiembre pasado. Una camiseta de color blanco también habría sido encontrada en el vehículo en el que fue detenida Laura C. Esa camiseta era similar a la que tenía Andrés M. el día del asesinato, imagen que fue captada por una cámara de seguridad del sector. Por otra parte, en contra de Laura C. existirían conversaciones telefónicas de alguien con el alias Paulina. En esos diálogos se refieren a Laura y hechos suscitados el 10 de agosto de 2023, a que se eliminen fotos y que borren todo, conversan de los allanamientos policiales, que han limpiado todo luego de la reunión y que creen que detonó todo la muerte de Villavicencio. De Laura Calle S. explicó que el 17 de junio de 2023 fue detenida junto con Johan Castillo, quien tenía un arma de fuego. Esa situación dejaría ver una relación de Laura C. con quien cometió directamente el asesinato del candidato presidencial del movimiento Construye Gente Buena. Eri R., auxiliar de mecánica de 30 años de edad, cómplice. Él fue detenido junto a Laura C., a quien dijo que la conocen con el alias de La Flaca. Estaría, según la fiscalía, relacionado con la planificación del atentado contra Fernando Villavicencio, pues realizó la revisión del lugar donde se dio el mitin y luego el asesinato. Ha sido observado en las vigilancias primero escoltando al vehículo en el que va Laura C. y luego como chofer. Fue detenido a las 14:30 junto a Laura C. en un operativo de la policía. Los escoltaba Víctor F. A ARR se le incautó un celular en el que, al ser periciado, se encontró información con los datos de una moto de color negro que fue abandonada en los alrededores del Coliseo donde se atacó a Villavicencio. En el celular se hallaron fotos y también imágenes del acusado portando armas y de armas de fuego reunidas en un sitio. Víctor F., ocupación desconocida, de 37 años de edad, cómplice. Para la fiscal Ana Hidalgo, el ecuatoriano Víctor F. apoyó en la logística a Laura C., entregando armas y participó en las reuniones de planificación del atentado. La fiscalía explicó que se tiene conocimiento de que previo al atentado contra Fernando Villavicencio hubo una reunión en horas de la noche en una casa de la Ciudadela Ibarra, en el sur de Quito. En la cita habrían participado varias personas, recibieron disposiciones de alias Invisible, quien se encontraba conectado mediante una videollamada, e igualmente habría estado conectado otro de los líderes del GDO Los Lobos. Víctor F. fue detenido junto a Laura C., pues escoltaba el vehículo Sportage blanco en el que iba. En el teléfono incautado del procesado y luego de las pericias de rigor se encontró una foto en la que Eri F. aparece con un fusil en la mano y otras fotos de armas de fuego. También se encontraron en el dispositivo fotos de dos de los procesados asesinados portando armas de fuego, una sábana con varias armas y municiones. Al realizar las pruebas del caso se encontró similitud entre las armas de fuego que aparecían en las fotos, las que se encontraron en un auto que fue recuperado en un allanamiento en el sector de Monjas y que posteriormente se determinó que fueron las armas usadas en el crimen de Villavicencio. La versión de un ciudadano identificaría a Víctor F. como parte de la reunión previa al asesinato del expresidenciable. Alexandra Che, empleada doméstica de 21 años de edad, cómplice. Según la fiscalía, esta ciudadana fue la persona que estaba dentro del coliseo en el que se encontraba Fernando Villavicencio el día del crimen. Alexandra Che habría sido la encargada de dar luz verde, como ellos decían, de informar del ingreso y la salida del candidato. Del análisis hecho a su equipo celular se encontraron llamadas y mensajes que la ubican en el tiempo y el lugar del crimen. Tenía llamadas entrantes y salientes. En un inmueble allanado se habría encontrado un teléfono de Alexandra Che en el que existían fotos descargadas de la web de Fernando Villavicencio. Ella también habría mantenido comunicaciones telefónicas con Óscar Andrés F. y habría registros de aquello. Óscar Andrés F., albañil de 23 años de edad, cómplice.
Las investigaciones revelarían que este procesado estuvo presente en tiempo y espacio en el lugar de los hechos. A esa teoría se habría llegado a través de los análisis telefónicos realizados durante la etapa de instrucción fiscal. Información entregada por compañías telefónicas señalaron que no solo estuvo en el lugar del crimen, sino también que mantuvo llamadas y conversaciones con Elizabeth Che el 8 y el 9 de agosto pasado. Se habría establecido la ruta técnica de esta persona, es decir, vino de Riobamba a Quito para participar en el hecho criminal.